Hola, bienvenidos a todos. Estamos ya llegando al final de este ciclo de reflexiones, el cual se ha transformado realmente en una hermosa oportunidad de encontrarnos y de disfrutar de la presencia de cada uno de ustedes, con estos temas, expositores que nos dieron con su vida la posibilidad de encontrar a Chiara Lubich, de conocer más profundamente su carisma en este año tan especial del centenario de su nacimiento. La verdad que ha sido un año en este sentido maravilloso poder encontrarnos con ella. Hoy no me voy a demorar demasiado en esta presentación, porque es realmente una maravilla el tema que nos espera. Cristina Calvo, a la cual saludo muy especialmente y te agradezco profundamente tu presencia aquí entre nosotros. Lo hago de parte de todo el equipo del Centro Mariápolis. Gracias, Cristina. Tenemos que decir que es heroico de tu parte estar acá, después de varios días que estuviste involucrada en este encuentro maravilloso de la economía de Francisco. Quizás cuántas cosas vividas, Cris. Gracias infinitas por estar en este momento. Agradecemos también a Pablo Blanco. Él nos acompaña esta vez como moderador. Él está casado con Verónica, tienen 2 hermosos hijos, es licenciado y profesor de Ciencias Políticas de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, además de la Universidad Católica y de la Universidad Nacional de La Plata. También es director de calidad de la Jefatura de Ministros de la Nación. Y Pablo, te agradecemos un montón tu presencia y podemos comenzar. Muchas gracias, Sonia. Gracias por la bienvenida. Le damos la bienvenida también a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión y a los que nos están acompañando en este Zoom. Como dijimos, hoy tenemos una invitada de lujo, a Cristina, así que yo la voy a presentar muy rápidamente y voy a explicar cómo va a ser el esquema del encuentro y ya, Cristina, sos la dueña del espacio. Cristina Calvo es doctora en Economía del Comportamiento y Sociología Económica, es directora del Programa Internacional sobre Democracia, Sociedad y Nuevas Economías, PIDESONES es la sigla con que se lo identifica, del rectorado de la Universidad de Buenos Aires. Es miembro del comité organizador de ASIS 2020, Jóvenes para Transformar la Economía, ¿no? Este evento que ha convocado al Papa Francisco a todos los jóvenes del mundo, y también del grupo de trabajo que conformó el Papa Francisco especialmente para afrontar este desafío de la pandemia del COVID-19. Pero además es colaboradora de la editorial Ciudad Nueva, así que también los invitamos a seguir sus colaboraciones en la revista de la editorial. El encuentro se va a estructurar en 3 partes. No necesariamente sigan este orden, porque tenemos un invitado especial, Cristian Varela, que nos está acompañando en conexión directamente desde la ciudad de Montet, en Suiza. Y las 3 partes son las siguientes, ¿no? El cuidado como un nuevo paradigma, la economía de Francisco, tasa de profecía o tasa de interés. Y la normalidad que no queremos. ¿Saldremos mejores? Bueno, Cristina, te lo dejo todo a tu cargo. Bienvenidos todos. Los invitamos a identificarse en el chat de dónde son y a formular sus preguntas para que después pueda responder Cristina. Gracias. Muchísimas gracias. Y la verdad que estoy muy, muy feliz. Mientras hacía la presentación, estuve mirando las pantallitas. Así que bueno, espero que este momento, ¿no? Que también traté de preparar de un modo dinámico, un poco matizando con videoclips, PowerPoints, pueda también ser del interés y ayudarnos a aumentar el grado de reflexión, ¿no? Digamos, la pandemia y todo lo inesperado de este año nos tiene así, ¿no? Con algunos claroscuros. Y la verdad que cuando me invitaron a estar en este espacio, tenía como una cierta idea, pero después en este tiempo hubo cuestiones tan vertiginosas, ¿no? Algunas
ya los dijo Pablo, Sonia, ¿no? Todo este evento de la economía de Francisco, el llamado del Papa al Pacto Global, la cantidad de eventos que en todo el mundo surgieron, incluso hasta de un modo impensado, celebrando el aniversario, ¿no?, de los 100 años del nacimiento de Chiara Lubich. Así que bueno, traté de tomar algunas pistas, ¿no?, algunas cuestiones un poco desordenadas, porque también la idea es que esto quede, no sé, para que ustedes lo vayan madurando, masticando, y que pueda servir también como para algún tipo de actitudes, algunas cuestiones que les sirvan para la vida. Como tenemos este invitado especial, Cristian, ¿no?, directamente conectado con Monté, cantón francés de Suiza, y que dentro de un rato va a quedarse sin conexión, voy a hacer un pequeño cambio. Pero van a ver que igual se va a comprender, porque un poco la idea es ir tomando cosas antiguas, ¿no?, cosas nuevas, cosas de ahora, alrededor de esto que a mí me gusta llamar el nuevo paradigma del siglo XXI alrededor del cuidado, ¿no? Y digamos, con cada una de las presentaciones, de los clips, la idea es poder ir profundizando esta visión. ¿Y por qué lo invité a Cristian? Porque uno de los eventos que tenemos más fresquitos es precisamente Economía de Francisco. Economía de Francisco es una idea de la genialidad del Papa Francisco, pero que tiene que ver con incluso la actualización a cada momento de su mismo nombre. Ustedes saben que es el primer Papa en la historia que toma el nombre de Francisco de Asís. ¿Por qué? Porque justamente él sintió que su papado tenía que dar un vuelco en la historia poniendo la centralidad de los excluidos, de los invisibilizados, de los más pobres, como hizo San Francisco de Asís. Y el nuevo Francisco, este profeta de este tiempo, no se le ocurrió la mejor idea de convocar a los jóvenes. Ustedes saben que hace unos años hubo un sínodo específicamente para los jóvenes, donde el Papa escuchó las inquietudes, no solo de la economía, en todos los aspectos, temas culturales. Después hubo un evento en el Vaticano donde fueron todos los representantes de economía de comunión del mundo también a presentar el avance de los trabajos, el desarrollo del carisma encarnado en la economía. Y pasado esto, Luigino Bruni, que muchos conocen, ¿no?, que es, digamos, como el que desde el inicio está llevando adelante este perfil de economía carismática bajo el nombre de economía de comunión, tuvo posibilidad en los eventos del Vaticano de seguir hablando, y le dijo al Papa, bueno, pero ¿qué hacemos con todos estos jóvenes, no? Está fresquita toda la llama de la economía de comunión, hay un sínodo de jóvenes que explotó en todas sus expectativas. Y el Papa enseguida justamente tomó qué tenía él como experiencia y qué verificaba. Y que todos los llamados, todas las invitaciones, los reclamos a, digamos, la generación más adulta, sobre todo los gobernantes de estados, economistas, que tenían que ver con el pensar juntos cómo bajar los niveles de desigualdad, no estaban teniendo mucho éxito, ¿no? Si nosotros vemos algunos presidentes de países poderosos, ni siquiera reconocieron el Acuerdo de París para bajar las emisiones contaminantes y poder poner un poquito de freno a la crisis climática. Entonces él vio esta sugerencia de qué seguir haciendo con los jóvenes, justamente enganchando el tema de la carga utópica, las ganas de transformar la realidad del mundo con la cuestión económica que él veía muy duro a nivel de los gobernantes o los tomadores de decisiones. Y dijo, bueno, los adultos los estoy viendo un poco inconvertibles, no sé si existe bien esta palabra. Con los jóvenes
tengo más esperanza y al menos tengo también, digamos, la posibilidad de que ellos tienen más tiempo para ir trabajando. Entonces dijo, bueno, voy a convocar, pero no solo economistas, voy a convocar a 2.000 jóvenes de todo el mundo, 2.000 no porque, digamos, sea un número, es porque no entraban más en Asís, porque precisamente Francisco de Asís y Asís siempre van a ser ese faro luminoso, ese faro hacia dónde mirar, de dónde nació la verdadera economía, o sea, una economía centrada no solo en el cuidado del ambiente, sino en una inseparable relación entre la persona humana, la comunidad y el ambiente. Y llamó a 2.000 jóvenes, economistas, investigadores, emprendedores y empresarios de todo tipo de economía social, individual, emprendedurismo, y lo que llamó agentes de cambio, o sea, jóvenes vinculados a organizaciones sociales, a ONG que están así todo el día, ¿no? Día a día en el barro, codo a codo, con la necesidad del que más sufre, y tratan de aportar soluciones inmediatas. Esto fue un evento maravilloso, ¿no? que por la pandemia después no se pudo hacer en Asís. El Papa dijo, bueno, no importa, lo hacemos ahora en noviembre en Asís, pensando que la pandemia había pasado, está la segunda ola en Europa, y entonces se hizo todo en modo virtual. Pero algo increíble, impresionante, vamos a ver algunas escenas que apoyan lo que les quiero transmitir. Pero antes de pasar con esto, y porque ya se me está yendo el tiempo, lo invitamos a Cristian. Cristian Varela es argentino, es un pocolarino, que está en este momento en Monté, cantón francés suizo, y que fue un protagonista de la economía de Francisco. Con él hemos compartido muchas cosas cuando él estaba en Argentina, y entonces, bueno, lo invité a que nos diga en algunos minutos, tiene unos 12 minutos antes de que se le apague todo ahí, para que nos diga cuál fue justamente su experiencia de todos estos meses de trabajo en Economía de Francisco, cuál es el valor agregado y cómo él hace un match, ¿no? Digamos, cómo él hace una vinculación entre todo lo que como economista trabajó antes de Economía de Francisco y cómo con el carisma ahora ve que puede avanzar junto con muchos jóvenes y muchas personas de buena voluntad para continuar este proceso que el Papa inició con su invitación. Así que bueno, Cristian, te escuchamos. Desmuteate. Gracias, Cris, y perdón que hice este lío. Nada, y gracias por el momento, para mí un regalo estar acá. Voy directamente al grano porque se va a internet. No, quizás como que esta pregunta, cómo me puse juntos estas cosas, ¿no? Yo cuando decidí también estudiar economía, decidí estudiar economía por un dolor, digamos, me dolía la pobreza, me dolía la desigualdad. Entonces quería conocer eso que la causaba para poder cambiarlo. Después cuando estaba en la facultad, también no encontraba explicaciones contundentes a todo esto, porque justamente eran de otro paradigma, no de este nuevo que están haciendo. Pero también me involucré, sobre todo en la periferia, ¿no? En proyectos sociales, y que en un momento también entraba como en crisis, porque eran dos caminos muy casi opuestos de la facultad y el de estos proyectos. Pero también pusieron como preguntas que me hicieron ir adelante. Sí, después, bueno, en la facultad también metí junto a esto en distintos proyectos, con economía de comunión, poco a poco también para introducir estos nuevos paradigmas en la facultad. Y llego así, si no hay tiempo. Bueno, el año pasado yo también viví en Italia y trabajé en un polo de empresas de economía de comunión, el Polo Lionello se llama, que fue también un regalo grande y donde todas estas cosas que tenía en el corazón y también en la cabeza y en las manos se juntaron. Y también ahí empezó a nacer la economía de Francisco, así que tuve el regalo de participar de los primeros encuentros donde se quería entender también bien qué era, porque se entendió en el camino también lo que era la economía de Francisco, y estaba este concepto de la
de la generatividad, ¿no? Que se genere algo, que no sea un encuentro tampoco papacéntrico o premio Nobel céntrico, sino que los premios Nobel que estaban y el Papa Francisco acompaña el pensamiento y la acción de los jóvenes de hoy. Bueno, Cris va a desarrollar más todos los conceptos, así que yo cuento como los proyectos que nacieron, o también este valor agregado que decía Cris. Valor agregado, yo creo que la economía de Francisco, muchísimos, pero uno capaz que el más fuerte, además de que, más allá de que estaban todas las capacidades capaz que humanas para desarrollar proyectos, yo creo que lo que hace especial y diferente a otros espacios es que detrás había una vocación en todos los jóvenes. Entonces es algo que no va a terminar, digamos. Eso a mí me da esa certeza. Yo no solo en mí, yo lo vi en todos, digamos, y esa pasión y esa alegría y esa concreteza también. Hoy me viene en italiano la palabra. Bueno, lo concreto, los proyectos, para hacer los proyectos. En el concreto cuento los proyectos que nacieron en este proceso, porque es un proceso que inició y que gracias al COVID, para mí fue un regalo también que esté el COVID, porque si hubiera estado en marzo el encuentro, quizás terminaba en un encuentro hermoso, una foto re linda con el Papa Francisco, pero no iniciaba un proceso verdadero. Y si como en marzo empezó este proceso que se dio en distintos grupos, aldeas, para trabajar ya en proyectos, este momento de noviembre fue otro paso de ese camino, paso importantísimo, pero un paso, y podemos seguir ahora, digamos. Entonces, para mí fue también un regalo el COVID, entre tantas cosas quizás, problemas, digamos, también hay muchas luces. Y en el concreto, en el espacio donde estaba yo, nacieron distintos proyectos. Uno, por ejemplo, un proyecto que se llama Storytelling, es decir, contar historias, poner en luz todo lo que ya hay de nueva economía, porque no es que le estamos inventando ahora, tantos están en el barro, como decía Cris, haciéndola y pensándola también. Entonces, que se nació este proyecto para contar historias que ya están transformando la economía. Quizá artículos, pero también videos de YouTube, como hacer un conjunto comunicativo también para las redes sociales, que se retroalimente. Y, por ejemplo, en Ciudad Nueva salieron algunos artículos de estas experiencias. Otro punto que también son todos pasos para cambiar la cultura. Otro punto importantísimo fue un proyecto educativo integral, como que en el centro la ecología integral. Yo me sumé como traducir también todo este proceso que se empezó y que está en acto, digamos, en educación, en programas educativos. Uno de ellos era la idea que me sumé yo era que existiera Máster Economía de Francisco, que bueno, era buena y está la idea, y sigue adelante, pero para mí era como solo para un grupo eso, ¿no? Así que pensamos en algo más grande también. Después empezó como una universidad de transformadores sociales. Todas estas son pequeños puntos del proyecto educativo. Y la Casa de Francisco, que sería como una incubadora, una startup de innovación social, que por ejemplo, no sé si conocen el padre Wilson, que tiene un proyecto en las favelas de Florianópolis, será el primero a abrir después de Asís, digamos, ¿no? Y que esta Casa de Francisco se inculturizará, se dice así o está hablando en italiano, ahí. ¿Qué otra parte? Y sin dejar afuera las escuelas también, ¿no? Porque una cosa muy importante también es la intergeneracionalidad, ¿no? Que es algo que el mundo de hoy separó y hizo tanto mal. Bueno, metemos de nuevo juntos. Otro proyecto que me había dicho de contar, que nació en paralelo, no es bien dentro de Economía de Francisco, pero sí con Cris, desde las primeras chispitas de inspiración lo compartimos. Fue en la Universidad Sofía, que está en Lopiano, proponer un programa interreligioso, generar una comunidad de aprendizaje para el desarrollo humano integral, partiendo de los desafíos de la humanidad de hoy, y andar al encuentro de esos desafíos, y también estudiarlos, pero estudiarlos también quiere decir compartir experiencias y estar en el barro, digamos.
estar abiertos a generar una nueva cultura en el camino, ¿no? Yo creo que la unidad se construye ahí, en ese camino, juntos a abrazar esos dolores. Ahí ya no se tiene que pensar tanto de más, se caen todas las barreras también. Y el último, recién salido del horno, y así, ¿qué hora es? Me quedan 4 minutos. Vieron que ahora mañana será el Black Friday, ¿no? Que sería como el evento también del paradigma que causó esta economía y esta crisis que estamos viviendo hoy, ¿no? Entonces, el sábado, como dimos luz al Light Saturday, es decir, light quiere decir luz. Es decir, quiere decir luz, quiere decir menos también, quiere decir disminuir. Entonces, disminuir el consumo de energía, disminuir el consumo de plástico, pero también meter en luz todo lo que hay de nueva economía, y cuando consumir responsablemente, conscientemente, ¿no? Así que cuando sientan del Black Friday, no vayan a comprar enseguida, sino a pensar qué compro, cómo compro, dónde lo compro, dónde pongo mi plata, en este banco que financia las armas, o puedo ponerla en otro, etc. Cris, ya está. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, No, gracias. Cristian. Así que si querés, antes de que te quedan 2 minutos, decir un pensamiento de cierre, y después ya sé que te vas a convertir en zapallo. Wow. ¿Sabés que hoy al mediodía de acá me llamaron del canal de Chacabuco, de donde soy yo, de Chacabuco, para hacer una entrevista? Y a lo último me hicieron una pregunta, sí, como qué hay de específico en la economía de Francisco, de nuevo. No sé, y a mí me vino de la nada, porque no había pensado, digamos, como no es más una economía donde se pone objetivos para un éxito, o bueno, se puede redefinir qué es el éxito, pero bueno, no importa, a mí me vino así. No es más una economía donde se pone objetivos para el éxito, sino que es un camino de aprendizaje que hacemos juntos, digamos, como esta diferencia entre los dos paradigmas. Me venía eso, digamos, también con la humildad de aprender en el camino, y estar abierto a las cosas nuevas que se descubren, digamos, no es que ninguno sabe ya toda la respuesta. Muchísimas gracias, Cristian. Realmente hiciste una apertura impresionante de este espacio. Gracias a vos y a todos, y perdón. No, al contrario, mira, me diste pie para un montón de cosas. Primero, porque justamente la idea es todo lo que vamos a ir comentando, mostrando, es que a ustedes no se les despierte el bichito del interés. Porque Economía de Francisco fue hace muy poquitos días, en YouTube están los 3 días completos, y digamos, una cuestión que muy pocas veces ocurre, quedaron también todos los canales con todas las traducciones, en 6 idiomas. Muchas veces lo que pasa con estos eventos es que después queda con el idioma oficial, que era inglés, ¿no? En cambio ahora está todos los días, todas las jornadas en castellano. Así que esto que les suscite el interés, porque realmente hay mesas redondas fantásticas, pero también hay muchísimas experiencias, testimonios de jóvenes, toda la maratón que se hizo en todo el mundo, así en escala, hasta llegar al último día el mensaje del Papa Francisco. Entonces esta apertura era de algún modo como para también avanzar en esto que no nos está pasando mucho en tiempo de pandemia. ¿No? Ustedes saben que en la vida tenemos que ir leyendo los signos de los tiempos, ¿no? Los famosos signos de los tiempos, o sea, lo que son signos de vida y signos de muerte. Y en general, sea los medios de comunicación, ¿no? Como muchas veces las redes sociales, así como tienen muchas posibilidades positivas, en general cargan más, ¿no? Con lo negativo. Y la idea también de este espacio es poder identificar, no por digamos, una cosa de tomarlo a la ligera, como que estamos desconociendo que existe el dolor, al contrario, el dolor existe y mucho, pero hay mucha vida que emerge en la superación del dolor o en la transformación de ese dolor.
Y los signos de los tiempos, del cual yo veo lo más positivo, es poner la centralidad del cuidado, del cuidarnos unos a otros. Busqué como tres momentos donde esto viene de relieve. Uno es esta, ¿no? La preparación del hoy de la economía de Francisco, pero con un Francisco que ya en el siglo XIII, ¿no? Hace un cambio y un aporte impresionante a un nuevo modo de vivir la espiritualidad, el cristianismo, en beneficio de los más vulnerables y de los más pobres, y que fue como el corazón del armado. O sea, ¿cómo se armaba esta economía de Francisco cuando el Papa decía justamente no vengan con parches para mejorar alguna cosita, ¿no? Y que después todo siga igual? Yo estoy llamando a los jóvenes a transformar las raíces estructurales de la economía. Y eso llevó también a investigar la vida de San Francisco. Y la vida de San Francisco de Asís, ¿no? Hay muchos momentos, sea por las películas, sea por lo que conocemos también de habernos interiorizado de su vida, pero no todos saben qué pasó una vez que murió Francisco. Cuando muere Francisco, o sea, ya murió en santidad y murió siendo un personaje importantísimo, ¿no? Para Asís, para Italia, para Europa. Ustedes saben que hizo ese acercamiento también con el mundo islámico, montones de cuestiones. Entonces, los ciudadanos de Asís le encargaron a Giotto, ¿no? Al gran artista Giotto, que pintara todos los frescos en la Basílica de San Francisco, ¿no? Hay todo después vamos a ver un videíto donde eso se ve, con todas las escenas más importantes de la vida de Francisco. Pero, ¿qué pasó? Giotto pintó 29 mosaicos, pero hay solo 28. Entonces yo estuve unos meses en Italia, ¿no? Dando una mano a la ONG New Humanity, que muchos de ustedes conocen, y estando ahí, bueno, me invitaron a colaborar con Economía de Francisco, con todo esto que el Papa llamaba para las propuestas post-pandemia, y claro, visitando los lugares donde físicamente se iba a hacer en marzo el encuentro de Asís, quien nos hacía la recorrida nos mostró y nos contó esto, que Giotto pintó 29 mosaicos, pero hay solo 28. ¿Por qué? Porque el número 29, que era el episodio casi más fuerte y un momento de gran conversión para Francisco de Asís, fue el beso al leproso. ¿Y por qué no está? Porque pagar a Giotto, a fines del siglo XIII, siempre, digamos, la economía, el mercantilismo, el lucro, vemos que no tapa la vida, la espiritualidad, cuando se va de cauce. Los que financiaban a Giotto para poner linda la Basílica de San Francisco no querían que quedara en la historia o que se supiera que en Asís había leprosos. ¿No? Digamos, como siempre el dolor, el sufrimiento, los excluidos se tratan de invisibilizar, porque molestan, porque afean. Y eso, claro, en esa visita, para los que estábamos ahí organizando, era como saltamos todo. Bueno, entonces la economía de Francisco, la que tenemos que transformar, la que no puede ser un parche de lo que venimos haciendo, tiene que tener la centralidad de los excluidos. ¿No? Nosotros hoy tenemos que volver a pintar ese mosaico 29 porque el cambio, la justicia, la dignidad humana tiene que nacer precisamente para que nadie quede atrás, ¿no? Con la centralidad de los que más sufren. Entonces, dentro del comité que se había constituido, ¿quién no podía faltar? ¿Quién en Asís representa a una parte de esos excluidos? Y es el Instituto Seráfico, ¿no? El Instituto Seráfico tiene muchos años de trabajo, pero en Asís es una joya. ¿Por qué es una joya dentro de Asís? Porque precisamente nos recuerda lo que más estaba en el corazón.
de San Francisco. El Instituto Seráfico se ocupa de los chicos, chicas, jóvenes con inhabilidades extremas, con problemas neurológicos extremos, ¿no? Algo para que la economía de la especulación, la economía del lucro desenfrenado, la economía del pensamiento único no deberían contar en la sociedad. Entonces, bueno, parte de ese comité organizador y que no podía faltar era quien representara cuál era el centro del cambio de paradigma en economía. Y dentro de estos días previos, anteriores ahora de Economía de Francisco, el instituto presentó un video hermoso, hermoso, que un poco nos da en pocos minutos la centralidad del trabajo que están haciendo y cómo es, digamos, la joya que tiene que ser el corazón de una nueva economía. Ahora viene el momento fatídico, donde todo puede fallar, pero esperemos que no. Ahora vamos a ver juntos este videito.
hay un lugar en tu corazón y este amor y este lugar en este corazón puede ser más hermoso y más brillante que el mañana. Hermoso, ¿no? Realmente, ¿no? Lo único que va a poder, perdonen porque me emociona cada vez que lo veo, porque yo estuve ahí y estuve en el Instituto Seráfico y vi el amor de los cuidadores, de los asistentes, y vi cómo un chico totalmente inmovilizado en una camilla, incluso con respirador, lo único que podía mover era 2 dedos. Y todos los días un asistente con esos 2 dedos lo hacía elegir un color de una paleta de colores para poder llegar a terminar un cuadro, ¿no? Y ese planeta que reverdecía, que volvía a cobrar vida, la única clave es volver a poner en el centro, como motivo de nuestro cuidado, de nuestra atención, a los más desprotegidos. Entonces, bueno, les hice hace un viaje ahora de Economía de Francisco, saltamos al siglo XIII con el mosaico 29 faltante que nosotros tenemos que pintar con nuestro compromiso y con nuestras vidas, y ahora los quiero llevar a 530.000 años atrás. Así que vuelvo a compartir pantalla. Otra vez, esperemos que vaya todo bien. Bueno, nos vamos a ir, ahora no los veo a todos, pero no sé si ustedes saben que existe una ciudad que se llama Atapuerca. Bueno, Atapuerca, yo no lo sabía, seguramente los españoles que están ahí, o digamos acá entre los participantes del Zoom hay muchos españoles o descendientes. Atapuerca está en Burgos, en España. Y se la llama la cuna de los humanos más antiguos de Europa. ¿Qué pasó en Atapuerca? Bueno, en Atapuerca se hicieron los hallazgos arqueológicos más importantes de los últimos años. Y acá entonces le voy a presentar a tres personas. En realidad están un poco deteriorados, si uno piensa que tienen 530.000 años, no está tan mal, pero ni siquiera, digamos, los llamaban personas, porque eran como, digamos, todos los antecesores del hombre, ¿no? de la figura humana. Se llaman homínidos, homínidas. Bueno, yo les voy a contar la historia de 3 homínidos. La historia de Benjamina, ¿no? Que es esta que tenemos aquí. La historia de Miguelón, está un poquito mejor conservado. Y la historia de Elvis. Elvis es el más desfavorecido porque ha quedado solo una pelvis. Pero estos son los nombres que le dan precisamente los antropólogos. Ahora, ¿por qué es importante, así como fue importante rescatar el hoy de Economía de Francisco, el mosaico, y remontarnos a 530.000 años atrás? Porque ninguno de los 3 podría haber sobrevivido si su comunidad no se hubiera ocupado de ellos. Fíjense lo que pasó con Benjamina. Benjamina, ustedes saben que hay, digamos, ácidos, sustancias, hay montones de cosas, ¿no? Carbono, donde pueden analizar y reconstruir qué le pasó a cada uno de ellos. Bueno, Benjamina sobrevivió hasta la preadolescencia. Porque ¿saben lo que descubrieron en este cráneo asimétrico? Que padecía una enfermedad incompatible con la vida hace 500.000 de años. Pero sorprendentemente
ese cráneo pertenecía a una homínida de unos 10 años. ¿Qué le pasó a Miguelón? Miguelón murió alrededor de los 35 años. Para ese momento era como tener hoy 140. ¿Y saben que descubrieron? Que tenía una infección dental que le hubiera impedido, que le hubiera impedido comer, a menos que alguien masticara por él hasta los 35 años. Y el caso de Elvis, detectaron una patología degenerativa de cadera que le impediría cazar, ¿no? Con Z, o sea, era todos recolectores y cazadores, o hasta mantenerse de pie. ¿Y saben a qué edad murió? A los 45 años. Diríamos hoy 150 años. Entonces, ¿qué nos indica este hallazgo en la vida de Benjamín, Miguelón y Elvis? Que hubo una comunidad que a Benjamina la cuidó, la alimentó, la abrigó, la llevó de un lugar a otro. Que Miguelón, gracias a que otro masticara por él, pudo alimentarse y llegó hasta los 35 años. Y que Elvis pudiera vivir y ejercer su tarea de cazador porque hubo quien lo cargara y lo llevara hasta donde tenía que practicar la caza. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra humanidad se edifica sobre la vulnerabilidad. Nosotros como humanidad hemos firmado, porque hay pruebas desde hace 530.000 años, que el primer contrato social entre nosotros es un pacto de cuidados. ¿Por qué digo esto? Porque es precisamente la lectura de los signos de vida, cuando en la invitación se puso, ¿no?, esta preguntita, ¿saldremos mejores? No está la respuesta. No está la respuesta porque precisamente somos, o sea, nosotros los que tenemos que convertirnos en los cuidadores de otros si hasta ahora no lo hicimos. Pero esto, que puede ser solo una reflexión a título personal, está cambiando hasta de un modo favorable, cuando decimos en el marco del dolor, de las muertes, de una pandemia que vamos a tener por bastante tiempo, ¿cuáles son los signos de esperanza? El revisar sobre qué categorías hemos construido hasta nuestra vida como Occidente. Nuestra vida desde el mundo occidental, que es donde nos encontramos, ha sido el Occidente de la autosuficiencia, ¿no? Prácticamente siendo mitad robot, mitad seres humanos, podíamos llegar a vivir 200 años y de golpe un virus que no pesa, dicen, más de entre 3 y 5 gramos, nos pone de rodillas delante de nuestra estupidez. Entonces, rescatar lo que hoy se puso en primera línea como valor, nuestra indefensión como personas. Hoy lo que tratamos de invisibilizar fue lo que vino con más urgencia. La necesidad del cuidado, de proveernos de alimentos, de proveernos de medicinas, de proveernos de protección. Ahora, ¿por qué? Entonces la vulnerabilidad, la interdependencia no está, digamos así, al tope de nuestras prioridades. Y porque hemos construido también muchas cosas, así como ha habido muchos progresos y realmente avances civilizatorios enormes, hay que resignificar un montón de cosas. Y el cuidado no solo es ahora una clave cultural de un nuevo estilo de vida, sino que se está debatiendo como que tiene que ser una categoría
un horizonte político y económico. Incluso hasta el modo de interpretar los derechos humanos, porque los derechos humanos han sido uno de los logros más importantes como civilización. Pero el hecho de tener que empezar a revisarlos y de primera generación y de segunda y de tercera y de cuarta, hace que hasta los mismos derechos humanos han llegado a ser casi como un sujeto universal abstracto, ¿no? Muchas veces pensamos en los derechos humanos, pero no sobre las personas concretas. Si vemos solamente el problema de los refugiados inmigrantes, ¿no?, que se escapan de los países de Medio Oriente y que mueren en esa gran tumba del Mediterráneo, ¿por qué se mueren? Por una presunta defensa de los derechos humanos de los que están en Italia, en la península. No es solo un problema de Italia, pero como una abstracción, ¿no?, de que esas personas concretas, en nombre de quizás qué derechos, no tienen posibilidad de salvarse. Cuando una de las cosas que reveló esta pandemia ha sido la destrucción del estado de bienestar, ¿no?, de cómo se ha sacrificado por la economía especulativa, la economía del dinero, la salud, el estado de bienestar. Fíjense que Italia, cuando recién empezó la pandemia, hizo un relevamiento de la fábrica de respiradores. Había una fábrica de respiradores a nivel nacional y tiene 107 fábricas de armas. Armas que vende para la guerra de los países de Medio Oriente, y cuando los refugiados tienen que escaparse, los dejan morir en el Mediterráneo. Entonces hoy el cuidado nos pone frente al desafío de seres humanos, concretos, reales, con nombre y apellido, de carne y hueso, que también son personas libres y con dignidad. Podemos correr el riesgo de que toda esa conquista nos haya llevado a un igualitarismo que es casi una abstracción. Y hoy la centralidad es ver cómo atendemos ese sufrimiento concreto con nombre y apellido. Y pasamos a la segunda parte. Economía de Francisco trajo un debate muy, muy profundo en justamente cómo transformar la economía. Pero también ahí hubo que empezar entonces a revisar cuáles eran los fundamentos del Francisco de Asís del siglo XIII con el Papa Francisco, actualizando y llevando a que los jóvenes tomaran esa nota dominante que tenían que trabajar. Ahora voy a compartir este otro videíto de presentación. Perdón, ¿eh?
Aprovecho mientras Cristina está poniendo el video para saludar a todas las personas que nos están mirando desde distintos lugares. Voy mencionando algunos. De la provincia de Córdoba nos han escrito de Carlos Paz, Tras la Sierra, Mina Clavero, también de la ciudad de Rosario, Santa Fe, de la provincia de Mendoza, de Santiago del Estero, de la ciudad de Pehuajó, en provincia de Buenos Aires, de la provincia de Chaco, Tucumán, de la ciudad de Lanús, también provincia de Buenos Aires, de La Plata, provincia de Buenos Aires, de Villa Constitución, Santiago del Estero, San Luis, La Rioja, Asunción del Paraguay y Santo Domingo, República Dominicana. Así que bueno, esperamos ahora, Cristina, el video. También nos mandan saludos desde la ciudadela de Lopiano, en Italia, Liliana y Ricardo Gali, que están allí siguiendo la transmisión. No se vio, ¿no? No, no se vio. Ah, perdón. No, pensé que estaba... Espérame. Francisco de Asís, el ejemplo por excelencia del cuidado por los débiles y de una ecología integral. Me vienen a la mente las palabras que le dirigió el crucifijo en la iglesia de San Damián. Ve, Francisco, repara mi casa, que como ves está en ruinas. Esa casa por reparar nos concierne a todos, al corazón de cada uno de nosotros. Se refiere también cada vez más al medio ambiente, que necesita con urgencia una economía sana y un desarrollo sostenible, que cure sus heridas y garantice un futuro digno de él. Ante esta urgencia estamos llamados todos, absolutamente todos. Nuestras universidades, empresas, organizaciones son canteras de esperanza para construir otros modelos de entender la economía y el progreso, para combatir la cultura del desecho, para dar voz a quien no la tiene, para proponer nuevos estilos de vida. Mientras que nuestro sistema socioeconómico siga produciendo una víctima y haya, aunque sea una sola persona descartada, no podremos celebrar la fiesta de la fraternidad universal. Canteras de esperanza. El Papa dice que nuestras empresas y universidades son canteras. En las canteras la gente se ensucia las manos. Juntos se construye, se edifica ladrillo a ladrillo, restaura, recupera, cuida. Primero San Damián, después la Porciúncula y todavía pequeñas chozas son restauradas con paja, barro y madera. Comienza también así la fraternidad de Francisco, cuidando los lugares. Es el cuidar lo que día tras día da cuerpo al amor al prójimo.
y el mundo asume el aspecto de una creación ordenada y armoniosa. Se limpia también un pequeño bosque, se cultiva el huerto y se deja una parte libre para el crecimiento de hierba y flores silvestres. Es muy bonito que Francisco, el enamorado de los pobres y de los últimos, empiece cuidando también los lugares. Es su fraternidad cósmica. Francisco empezó trabajando y trabajando con las manos. El trabajo humano es también lugar de teofanías, de respuestas, de llamada, para quien trabaja y para quien observa a los demás que trabajan. Francisco comprende pronto que la casa por reparar no es solo San Damián. En la posibilidad pequeña, concreta y cotidiana de nuestras jornadas de trabajo y de estudio, podemos descubrir entonces una llamada aún más grande. Pero no se puede reparar el mundo entero si no cuidamos las pequeñas realidades que nos pertenecen. No cambio la economía sin cambiar mi empresa. Francisco es también el ícono del método de transformación de la sociedad. Seguirlo hoy significa cultivar el sueño y el ideal de una economía nueva y al mismo tiempo reparar día tras día nuestras realidades cotidianas concretas. Es el cuidado contra la utopía, es la profecía que siempre es concreta aun cuando indica un todavía no. B. Esto es lo que se repitió antes. Ve, Francisco, repara mi casa, que como ves está cayendo en ruina. Sus universidades, sus empresas y sus organizaciones son talleres de esperanza para crear nuevas formas de entender la economía y el progreso, para combatir la cultura del derroche, para dar voz a los que no la tienen y para proponer nuevos estilos de vida. Es una profecía que siempre es concreta, aunque apunta a algo que aún no se ha realizado.
da mucho para reflexionar, ¿eh? La verdad que antes de pasar a las preguntas, quisiera decir 2 palabras de lo que es un carisma y particularmente también cómo se enmarca dentro de una economía carismática, una cultura carismática. Por eso hago como un esfuerzo en hablar de economía, porque precisamente el despliegue de las 12 aldeas, ¿no? De los 12 villaggi que se armaron alrededor de Economía de Francisco, tocaba todos los aspectos de la vida, desde los estilos de vida, el consumo, el lugar de la mujer, la energía, la alimentación, ¿no? Porque es un llamado a revisar todos nuestros comportamientos. ¿Y por qué la centralidad del carisma? En su momento Francisco de Asís, para nosotros el carisma de Chiara Lubich, el carisma del siglo XXI que también trae el Papa Francisco, recuperando todas las profecías, es lo que nos tiene que a nosotros ir muchas veces más allá de lo primero que comprendemos. Porque un carisma es esa capacidad de mirada, de ver lo que otros no ven. Francisco fue capaz, ¿no? En su entrega total, el Francisco del siglo XIII, de mirar dónde estaba la mayor fragilidad para la cual él tenía que dedicar su vida. Y puso la centralidad de los pobres. La economía de comunión, cuando Chiara sintió la intuición, no sintió la intuición de crear empresas. La primera frase que dijo fue: ningún pobre entre nosotros. Y los medios para llegar a eso, que sabemos que hasta el último día de nuestra vida tendremos que mirar, ¿no? Cómo acompañar la fragilidad y la vulnerabilidad, hace que los instrumentos cambien, que los tipos de empresas cambien, que el modo de dedicarnos a los instrumentos de la economía cambien. ¿Por qué? Porque ese mosaico faltante que fue la centralidad de la vida de Francisco, como la palabra, el leitmotiv de la economía de comunión, ningún pobre entre nosotros, y el Papa Francisco hoy, de salir a las periferias, de buscar a los descartados, a los olvidados, esa es la clave de un carisma. Y sabemos que nunca lo comprendemos perfectamente, nunca comprendemos perfectamente qué significa, pero sí tenemos que tratar de tener siempre esa mirada, de tratar de ver lo que otros no ven. Cuando hacíamos la recorrida de Asís, un franciscano nos contaba hasta esas cositas que no se saben de la vida de Francisco tanto, ¿no? Sea, digamos, en cosas concretas de cómo se le ocurrió hacer el hábito de los franciscanos, ¿no? Digamos, cosas muy lindas, ¿no? De una humanidad hermosa de San Francisco. Pero a mí me impactó cuando el franciscano nos dijo: el ve y repara mi casa. Se lo dijo 3 veces, digamos, Dios se lo hizo sentir 3 veces en distintos momentos a San Francisco. La primera vez, ve y repara mi casa, Francisco salió y vio que la porciúncula estaba hecha a pedazos. Entonces reparó la casa material. Después pasó el tiempo y otra vez, ve y repara mi casa. Y Francisco dijo: pero ya la arreglé, ya la reparé, ya nació la orden. Y era reparar la casa de la iglesia, ¿no? Que se había desvinculado de la vida genuina del Evangelio, que estaba envuelta en la corrupción, que estaba asociada a la usura, y por eso crea los primeros institutos de microcrédito. Él, con su voto de pobreza, crea el inicio del crédito como derecho humano para los que no tenían acceso.
pero se lo dice una tercera vez, casi a los últimos días antes de morir, y casa ciego: ve y repara mi casa. Y ahí Francisco comprende que su testimonio, su carisma, tenía que servir para reparar el dolor, el sufrimiento, la soledad en el corazón de cada hombre. Y ese es la actualidad de su carisma. Tengo preparado algunas otras cositas, pero hacemos un momento de diálogo y si hay tiempo, hacemos algún cierre para que se vayan pensando a sus casas. O ya están en sus casas, para que se queden pensando en sus casas. Muchas gracias, Cristina. La verdad que tenemos muy lindos ecos de lo que fue tu presentación en el chat. La verdad es que siguen además sumándose personas a la transmisión de Santiago de Chile, de Paraná, Entre Ríos. Te voy a acercar algunas preguntas que fueron llegando y mientras también comento que hemos dejado en el chat de la transmisión las 3 sesiones en español de la economía según Francisco, o la economía de Francisco, para que todos tengan acceso al material que vos generosamente mencionaste que está disponible en español. Las 4 preguntas que tengo prácticamente tocan distintos aspectos de tu presentación. Yo te las leo todas de corrido y vos, en tal caso, decime o bueno, ves por dónde arrancás. La primera que recibimos, ¿no? Dice, ¿cuál puede ser el rol en la economía de las personas que sufren discapacidades tan severas como las que vimos en el video, ¿no? Se refiere por ahí al video del Instituto Seráfico. La segunda es, ¿cómo podría aplicarse el paradigma de la cultura del cuidado a los aspectos concretos de la economía? La tercera, la sensación pasada la pandemia en algunas sociedades es que pareciera intentarse recuperar lo que llamamos la anterior normalidad. ¿Cuáles serían, a tu criterio, las señales que nos animan a pensar que es posible una nueva normalidad? Y la cuarta, vinculada con la economía de Francisco, dice, la economía de Francisco consiste, pregunta, ¿no?, en visualizar, restaurar, recuperar y cuidar cada ámbito de la vida social, cultural, económica, política. Esas son las 4 preguntas que te acerco en esta primera partecita. Bueno, la verdad que las preguntas son para 3 días, porque es impresionante cómo han tocado todos los temas claves, ¿no? Bueno, primero el rol de los que sufren. Yo creo que realmente estamos tan impregnados, ¿no?, con una visión errada de la economía, que como necesitamos un poco pragmáticamente, ¿no?, que todos tengan alguna tarea o productivista, ¿no? Y yo sé que ese no es el sentido de la pregunta, ¿no? Pero estamos como muy permeados de que necesitamos ubicar, ¿no?, todas las fichitas en el tablero. ¿Pero por qué? Yo no soy filósofa, no soy teóloga, pero Aristóteles distinguía la economía de la crematística, porque la economía, como etimología, es la administración de la casa, ¿no? O sea, en la casa están los que trabajan, están los chicos y están para ir a la escuela. Digamos, no todo tiene que tener y la crematística, porque era hasta casi un trabajo, no era trabajo, era la actividad especulativa, la acumulación de riqueza. Fíjense qué mal nos fue, ¿no?, en esa parte de crecimiento de la humanidad, que parece que la economía no es más la administración de la casa, y la crematística, que sería el sistema de acumulación, pasó
a dominar sobre la economía. Entonces, economía de Francisco es primero recuperar la unidad de la casa común. No quiero entrar en términos muy economicistas, pero hubo justamente a partir de fines del siglo XVIII, ¿no? Cuando, digamos, por una mala interpretación de todos los avances tecnológicos, revolución industrial, etcétera, parecía, ¿no?, como que la economía tenía que despojarse de los valores, ¿no? Que la ética quedaba para las organizaciones sociales, ¿no?, que después nacen, digamos, las cáritas, las congregaciones religiosas. ¿Por qué? Porque con el avance tecnológico todo era producir para un crecimiento ilimitado, que ese fue el primer error, porque los límites del planeta son limitados. Entonces tenía que darse como hasta un mecanismo ingenieril despojado de la ética y de los valores. Entonces, la invitación que hace, digamos, esta economía de Francisco, profética, por eso uno de los títulos es tasa de interés o tasa de profecía. Bueno, ahora tenemos que apuntar más, vamos a seguir debatiendo la tasa de interés, la tasa de descuento, la macroeconomía, pero la transformación de raíz es esto, no que un pasito que demos tiene que ser dado en una transición justa, ¿no? Y pongo ejemplos. Si nacen nuevas empresas, habría, desde el punto de vista del empresario, desde el punto de vista de la acción del Estado para promover con más énfasis a los que registren personas, trabajo en blanco, los de que piensen una empresa de economía circular, ¿no?, desde el momento de generar o ver qué insumos uso, sé lo que voy a hacer con los desechos y los desperdicios. Entonces, por supuesto que no sirven las revoluciones de 24 horas, las pancartas, las cuestiones, porque en esas siempre los más perjudicados son los más pobres y los más vulnerables, ¿no? Las personas con gran poder económico tienen los búnkers donde esconderse, ¿no? Tienen, digamos, la plata en los paraísos fiscales. Entonces, ¿cuál es el llamado y cuál es el compromiso de algunas de las propuestas? Por eso digo algunas de las propuestas, porque lo interesante es que los jóvenes, y cuando hablo de los jóvenes estoy hablando de jóvenes de confesión religiosa, una minoría. Esto es lo maravilloso, es que jóvenes agnósticos, no creyentes, se sintieron honrados a que el Papa los invitara a todos, sin distinción, sin pedirles la fe de bautismo ni nada, a transformar la economía. Entonces, que el pasito que se dé en el campo de las finanzas, de la producción, del consumo, de la ciudadanía, sea en la dirección justa. Va a llevar mucho tiempo, porque también la pregunta saldremos mejores y no tiene respuesta, no solo en el caso personal, sino también en el caso de las relaciones de poder. O sea, cuando ha habido cambios estructurales en la historia de la humanidad, es cuando se dieron cambios en las relaciones de poder, ¿no? Y ahora, por eso, digamos, tenemos todavía en los países, entre comillas, más poderosos, digamos, poderosos por poder económico, poderosos por poder armamentista, por control de los medios de comunicación, no estamos viendo demasiadas señales, ¿no? Y ya voy como contestando transversalmente alguna de las otras preguntas. Entonces, el rol de los que más sufren, ¿no?, es ese rol de ser seres humanos que existen, que dan vida, que no necesitan
¿no? Dar cuenta de una aplicación económica, porque la economía nació para administrar la casa donde ellos están. Cuidado y economía. Bueno, cuidado es importantísimo, ¿no? Porque a nivel de los que están comprometidos en políticas públicas, fíjense que hay algunas señales muy alentadoras. Todavía por eso, es el ya y el no todavía. Vieron que hay un videíto que ponía de relieve la novedad de Francisco, pero es el ya y el no todavía. ¿Qué pasó, por ejemplo, en este año? Frente a la necesidad de los paquetes, ¿no? De los paquetes de ayuda social, de ayuda fiscal. Sabemos que siempre que hay problemas con las tasas de interés alto, como también ahora afectó a los países del norte, como nunca hubo emisión, la Reserva Federal lanzó trillones de dólares al mercado. ¿Pero por qué? Porque eso implicaba también una revisión del modo de gobierno de la economía mundial. Tal es así que en las últimas reuniones de la Unión Europea, donde se evalúan, ¿no?, también todos estos paquetes de ayuda fiscal, de ayuda social, que van o a países emergentes como los nuestros, o, digamos, a países en distintas condiciones, de no repetir los mismos errores que se cometieron con motivo de la crisis 2007-2008. No sé si recuerdan, fue esa gran burbuja financiera que se sabía que en algún momento iba a explotar por lo especulativo, pero que lo que vino después de paquetes de rescate fueron muchas veces imponer a los países la destrucción de lo más importante que hoy el cuidado puso de relieve: la salud, los trabajos esenciales. No podíamos prescindir de los médicos, de los enfermeros, de las personas que se encargan del mantenimiento, de la limpieza, pero son los peor pagados en el mundo. Entonces, esos paquetes de rescate, esto como para poner un título que ojalá, ¿no es cierto?, que se implemente, es no obligar a los países receptores a imponer, ¿no es cierto?, ajustes a sus presupuestos en todo este universo de los trabajos esenciales. Entonces, digamos, el cuidado, la prioridad de la alimentación, de la salud, de la educación, por supuesto que no es homogéneo, ¿no? Hay países, digamos, a ver, nosotros podemos poner de ejemplo en lo que es América de habla hispana, los que mejor lo manejaron fueron Costa Rica y Uruguay, ¿no? Todos con sus defectos, ¿no? Todos con sus defectos, porque Uruguay no termina de salir en algunas cosas de un pseudo paraíso fiscal, pero yo estoy hablando del punto de vista social y de la pandemia. Costa Rica no tiene ejércitos, ¿no? Y desde la Constitución, que me parece que es del año 48 o algo así, ha consagrado un Estado social, por lo cual la educación, la salud, incluso hasta el ambiente, por eso digo, con desniveles, porque gobiernos recientes han cambiado un poco las cosas. ¿Qué es lo que ha hecho eso? Que hay una Constitución y Uruguay, un país por años bastante igualitario, que hay como un cierto consenso social en cuanto a justamente mantener un equilibrio distributivo. No se deja solamente al arbitrio del gobierno de turno, que puede cambiar más o menos, ni siquiera totalmente al sector privado, que sobre todo desde las grandes empresas multinacionales van a defender más los intereses privados. Hay como un cierto consenso social acuñado y sostenido durante muchos años de tratar de mantener un cierto equilibrio igualitario y sobre todo en el reclamo de prestaciones sociales, de salud, de educación, del tema del ambiente. Por eso, digamos, el cuidado
ahora que había sido relegado en función como una variable de ajuste de la economía especulativa, asoma, al menos en el análisis, de redimensionar inicialmente, en modo muy embrionario, un cambio en las políticas públicas. Lo mismo el trabajo remunerado de la mujer, la discusión de una renta básica universal, que por derecho pueda cubrir un subsidio mínimo de indigencia para que los ciudadanos no estén en la zozobra de no saber con qué recursos cuentan para comer, pero son como señales de una revisión estructural más amplio que esperemos, ¿no?, que sea una luz que siga creciendo para realmente salir mejores de esta pandemia. La respuesta todavía no está, depende del compromiso personal, pero también depende de la medida que vaya creciendo en los niveles estructurales, y en eso el Papa también ha puesto mucha confianza en los jóvenes. Creo que ahí está la cuestión de la nueva normalidad y el cuidado y la economía. Tenemos 2 preguntas más, Cristina, si te animás. Una es seguramente referida a tu comentario sobre lo que hizo Francisco, ¿no? No el Papa en este caso, sino San Francisco. Y la pregunta dice, ¿el acceso al crédito está contemplado entre los derechos humanos? Y la segunda pregunta, que nos la acerca Mónica Frigerio, dice, ¿podrías darnos algunos tips concretos para que podamos ser constructores de esta nueva economía desde nuestros lugares, aunque no estemos implicados en el campo estructural de la economía? Bueno, empiezo. Y yo la última pregunta me traje un machete porque sabía que iba a venir. Porque siempre nos parece que las cosas no las tienen que hacer los otros, los que tienen... Claro que lo tienen que hacer. O sea, los cambios estructurales y el cambio de relaciones de poder se ha dado cuando se dieron esos cambios de relaciones de poder de quienes son los actores con poder de decisión. Pero eso me traje el machete, porque el Papa Francisco da la respuesta a esa pregunta. El acceso al crédito es un derecho humano. ¿Qué pasaba entonces en la época de Francisco? La Declaración de los Derechos Humanos fue en el 48, pero estaba la usura, ¿no? O sea, en la Edad Media estaba, la realeza, los señores feudales, los siervos y los esclavos. Los esclavos, nada, ni microcrédito, eran esclavos. Pero cuando nace el mercado, porque el mercado es una institución de la Edad Media muy diferente al capitalismo, ¿no?, porque nace el mercado en un lugar físico. A medida que va creciendo las necesidades de consumo y la diversificación de los productos, la humanidad no podía fabricar todo lo que necesitaba, ¿no? Entonces, que apareció la moneda, apareció el trueque, apareció la moneda para empezar a dar un valor representativo de un cambio, y la gente iba al mercado, ¿no? Entonces vendía la gallina, le daba una moneda, primero era el trueque, después era muy complicado, porque ¿cuánto vale equivalente una gallina a 5 kilos de papa? Entonces, bueno, se empezó a dar un cierto valor representado por la moneda, y cuando empezó a haber un poco de excedente, eso, si no estaba arreglado porque no existía, la regulación económica, ¿quiénes se iban a aprovechar? Los más vivos, los usureros, ¿no? Entonces podían dar un poquito de dinero, pero para proteger el valor del dinero, un plus cobraban. Lo que pasa es que un plus no es la usura. O sea, en la usura terminaban, si no pagaban, bueno, ya incluso hay párrafos en el Evangelio de que eso es un tema del aprovechamiento del que más tiene sobre el que menos tiene, es bastante antiguo. Entonces Francisco, cuando vio eso, ¿no?, cuando vio que lo más precioso justamente que tenemos es la libertad, y la libertad también de cada persona de elegir también lo que hace a nuestra vida digna,
se dio cuenta que ese derecho al crédito, que todavía, digamos, no es la concepción de los derechos que tenemos ahora, estaba marginalizando y dejando afuera a personas que no podían pagar ese nivel de tasa de interés de usura. Entonces, él lo que hace son, como primero se llamaban Monti di Pietà, que era como si fuera una asociación civil por los mismos laicos y monjes, donde armaban pequeños fondos, pero pequeños fondos o sin interés o con una, digamos, recuperación, sobre todo de hoy lo que llamaríamos fondo rotatorio, para que pudiera ser usado a un nivel de igualdad y a un nivel, digamos, de equidad redistributiva. Pero por eso, digamos, se lo menciona como prácticamente el precursor del microcrédito, que después lo hemos conocido a nivel del premio Nobel Muhammad Yunus, que también los invito a ver, porque fue uno de los expositores de economía de Francisco, con varios jóvenes, entre las cuales una joven argentina, Delfina, que está también aportando muchísimo a la renovación de las finanzas en materia económica. Mira, la segunda, sí. El machete. Sí. Miren lo que dice el Papa Francisco. Número 78 de la Fratelli Tutti. La Fratelli Tutti es otra encíclica que no dejen que nadie se las presente. Léanla, léanla porque no tiene desperdicio. Si la Laudato Si nos abría un poco los qué, la Fratelli Tutti avanza en los cómo. Siempre queremos saber los cómo. Y los cómo están en la Laudato Tutti están a todo nivel. Cualquiera puede inspirarse para ver cómo hacer. Pero yo leo esta, porque esta es la que responde ese tipo de preguntas. Dice el Papa: alimentemos lo bueno y pongámonos al servicio del bien. 78 ahora. Es posible comenzar de abajo y de a uno. Todos estamos abajo y todos tenemos uno al lado. Pugnar por lo más concreto y local, hasta el último rincón de la patria y del mundo, con el mismo cuidado que el viajero de Samaria tuvo por cada llaga del herido. Tendríamos un webinar para destripar y desmenuzar la parábola del samaritano. La parábola del samaritano es, digamos, la clave de cómo tenemos que instrumentalizar el cuidado y de quién es el prójimo. Y sigue el Papa, porque si no me voy por las ramas. Busquemos a otros, hagámonos cargo de la realidad que nos corresponde, la que sea, chiquita, grande, si somos ministros, si somos empresarios, sin miedo al dolor o a la impotencia, porque allí está todo lo bueno que Dios ha sembrado en el corazón del ser humano. Y el Papa es muy realista y sigue: las dificultades que parecen enormes son la oportunidad para crecer y no la excusa para la tristeza inerte que favorece el sometimiento. Muchas gracias, Cristina. La verdad que ahora te leo algunos mensajes, pero mi impresión es que hemos sobrevolado la historia. Nos fuimos 500.000 años para atrás, volvimos al presente, nos proyectamos al futuro. La historia como lugar teológico, ¿no? Como lugar donde Dios siempre se hace presente para el bien de la humanidad. Algunos mensajes: muy buena conferencia, excelente todo lo expresado, me dilata el alma. Muy clara y dinámica tu charla, Cristina, excelente exposición, muy clara e inspiradora. Muchas gracias, muy clara y muy dinámica tu charla, muy interesante. Desde Salta, muchas gracias, Cris, ha sido muy, muy buena toda la charla y también la de los chicos que expusieron, gracias a los que llevan adelante estas presentaciones. Bueno, nada, la verdad que se pasó volando y eso es una buena señal.
Así que yo los quiero invitar, porque este era el penúltimo encuentro, hay un próximo encuentro que será, si Dios quiere, el próximo 10 de diciembre, siempre en el mismo horario, en el mismo lugar. Y bueno, 16:30 horas, dice ahí, les están colocando la placa. Participará nada más ni nada menos que Jesús Morán, copresidente del Movimiento de los Focolares, doctor en Teología y licenciado en Filosofía. El cambio de horario es por justamente el uso horario que tenemos, que tiene Europa, ¿no? Así que recuerden, no es 16:30 y no 19 horas como fue hoy. Pero bueno, además, Sonia, contanos que tenemos un sorteo de 2 estadías para el Centro Mariápolis, ¿no? Sí, así es, Pablo. Pero antes que nada, tengo que agradecer muchísimo, Cristina, y qué decirte, me queda dentro este llamado a reparar su casa. Me pregunto, ¿cuál es su casa? Y digo, bueno, sí, el planeta sin duda, pero ¿no será mi hermano ese que tengo al lado? Creo que eso me queda dentro. Creo que eso, con esto de la cultura del cuidado, iremos profundizando justamente con Jesús Morán la próxima vez. Y bueno, nos abriste el alma, nos dilataste a una realidad que están haciendo y que es muy, muy entusiasmante. Y creo que tenemos que aprender muchísimo de los jóvenes. Me encantó ver a Cristian con qué seriedad tomó este desafío y bueno, tantos otros que no los vemos acá, pero que sabemos que están. Gracias, Cristina. Y sí, pasamos al sorteo que, como dice acá, se va a realizar el 17 de diciembre. Queremos hacer ahí un cierre de todo este año, de este maravilloso año juntos, que bueno, con todo lo que ha significado, nos ha dado esta posibilidad de compartir. Y bueno, los invitamos a poder inscribirse para poder participar, porque nosotros quisiéramos que vinieran todos al Centro Mariápolis este verano. Pero bueno, el que tenga el premio tendrá la posibilidad y muchos otros ojalá que también. Un abrazo grandísimo a cada uno. Les dejamos acá el link para que puedan inscribirse. Queremos decirles que, bueno, estamos contentísimos de esta participación de cada uno. Es la verdad una oportunidad maravillosa el encontrarnos cada 15 días. Y bueno, nada más. Agradecer y un abrazo gigante, Cristina, para vos, de parte de todos de acá del Centro Mariápolis, y Pablo también, una participación bellísima, nos has completado este día, esta tarde, de lujo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.